Exhorto. Autoridades del CNE invitaron a candidatos a dialogar sobre garantías electorales. Respaldo. Pedro Pablo Fernández insta a la MUD a hacer una causa común de la candidatura de Henry Falcón. Nueva unidad tributaria. Presidente Maduro aumentó en 67% el bono de alimentación. Surte efecto. El diputado Juan Guaidó asegura que el cambio de fecha de comicios responde a presión nacional e internacional. Profundización de relaciones. Canciller de la República Jorge Arreaza se reúne con su homóloga de Surinam, Idris Polak Beji. Clima inclemente. Aumentó a 55 la cifra de muertos por fuertes nevadas y bajas temperaturas en Europa. Heroico triunfo. Deportivo Lara venció al Rey de Copas. Cuenta regresiva. Este domingo se celebrará la 90ª edición de los premios de la Academia. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestra emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Buenas tardes y bienvenidos. Ángel López y Lirio Pérez presentaremos para ustedes las informaciones. Comenzamos. Pedro Pablo Fernández, dirigente del partido COPEI, aseguró que Henry Falcón es la mejor opción para derrotar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. Instó a las organizaciones políticas y a la sociedad civil a apoyar la candidatura de Falcón. Fernández señaló que el Partido Social Cristiano acordó en consenso respaldar la candidatura de Falcón en tanto se cumpla todo lo establecido en el acuerdo firmado en el CNE. La abstención como mecanismo para deslegitimar al régimen ya lo usamos en el 2005 y no lo deslegitimamos, lo que hicimos fue consolidarlo. En eso tenemos consenso. La segunda cosa es que queremos participar, pero no participar si no hay condiciones suficientes para garantizar un proceso transparente. Nosotros aplaudimos el acuerdo que se firmó ayer, pero eso es un acuerdo firmado. Ahora hay que verificar que se cumpla. Henry Falcón tiene 15 puntos en las encuestas, Henry Ramos tiene 3, María Corina tiene 2. Hay gente que le gusta a María Corina, sí, bueno, pero María Corina tiene menos que Henry. No se trata de quién me gusta, se trata de cómo construimos entre todos la posibilidad de apoyar a un candidato. Y tenemos, una de las cosas mejores que tenemos es que tenemos un candidato. Se presentó un candidato por el oficialismo, que es Nicolás Maduro, y se presentó un candidato por la oposición, que es Henry Falcón. Vamos a hacer causa común, vamos a hacer un esfuerzo entre todos por lograr liberar a este país de esta tragedia que no se prorrogue 6 años más. Rechazó las comparaciones entre Henry Falcón y el exgobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, por su pasada militancia en el chavismo. Henry Falcón es exactamente el negativo, el opuesto a Arias Cárdenas. La ruptura de Falcón con Chávez se produce cuando Chávez va a expropiar los galpones de Polar en Barquisimeto. Y Henry Falcón tuvo el coraje frente a ese monstruo de oponerse a Chávez, de enfrentarse a Chávez y de defender a la empresa privada y a los trabajadores que estaban ahí. Y eso tiene una significación para mí muy importante porque es la ruptura de él con el modelo económico socialista. Para Fernández, la postergación de los comicios permite asegurar algunas garantías como la observación internacional, mayores auditorías y la ampliación del registro electoral. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, condenó la existencia de grupos armados que, a su juicio, apoyan al gobierno nacional. Aseveró que no es con armas que se van a defender las políticas gubernamentales. La fundamentación de la revolución bolivariana está en ese pueblo, en la organización popular. Lamentablemente, he visto cómo algunas agrupaciones que se hacen llamar colectivos con armas, blandiendo sus armas de guerra, con capuchas, han malinterpretado el mensaje del empoderamiento del poder popular. Pero hay grupos por allí que he estado viendo en videos, he comentado esto con el alto mando militar, con capuchas, blandiendo armas. Eso es una mala interpretación de lo que es el poder popular que la revolución bolivariana está construyendo en Venezuela.
Padrino López cree que las elecciones presidenciales fortalecerán la democracia en el país y reiteró que el Plan República garantizará la seguridad de los votantes. Me contenta que hayan candidatos de diversos signos políticos que se hayan inscrito para la contienda electoral. Eso da signo positivo de la letra viva en la Constitución del pluralismo político. Eso es muy importante. Y bueno, elecciones es igual a democracia. Sobre la presencia de grupos armados en territorio fronterizo, el ministro enfatizó que serán combatidos con las armas de la Fuerza Armada Nacional. Así lo indicó tras producirse un enfrentamiento en la región de los Andes, donde resultó herido un efectivo militar. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, pidió a Venezuela garantías para asegurar unas elecciones transparentes que permitan al país salir de la crisis de forma democrática. A través de un comunicado, Mogherini informó que conversó con el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, y el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, en relación con los últimos acontecimientos de Venezuela. Enfatizó que es de suma importancia que el calendario electoral sea viable y que la oposición se comprometa de forma cohesionada a conseguir el cambio que exige la mayoría. Mogherini recordó que la única salida sostenible a la crisis pasa por una solución política negociada, por lo que reiteró su llamado al consenso político. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un ajuste del 58% en el salario mínimo, pasando de 248.510 bolívares a 392.646 y un incremento en la unidad tributaria a partir del 1 de marzo. Hoy ha entrado en vigencia la nueva unidad tributaria, el nuevo valor de la unidad tributaria del país en 500 bolívares. Esto implica un aumento del cestatique de todos los trabajadores y trabajadoras a partir de hoy. El cestatique pasa de 549.000 bolívares a 915.000 bolívares gracias a la nueva unidad tributaria. He decidido aumentar el salario mínimo y las tablas salariales en un 58% para tratar de mantener los equilibrios entre el salario y el cestatique. 58% de aumento, decreto, a partir de hoy mismo, entra en vigencia y se ha depositado a los trabajadores públicos. El salario mínimo pasará de 248.000 a 392.646. El salario integral pasó a 1.307.646 bolívares, siendo este el segundo aumento durante este 2018. Asimismo, anunció que los pensionados recibirán el monto de 549.705 bolívares. También informó que otorgará un bono de Semana Santa para beneficiar a más de 8 millones de venezolanos. El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, insistió en que el poder adquisitivo del país se ha desmoronado por el mal manejo de la política económica. A su juicio, el problema inflacionario no se soluciona con incrementos salariales. Larrazábal indicó que mientras no haya un cambio en las políticas económicas que promuevan la producción nacional, inversión y se detenga la inflación, la crisis continuará, por lo que los aumentos de forma recurrente no solucionan el problema. Además, señaló que la economía no se corrige con controles de precios, sino con políticas económicas coherentes. En Guatemala, un juez decidió procesar al expresidente del país, Álvaro Colón, por presunto fraude y peculado en un caso vinculado al servicio de transporte conocido como Transurbano. El juez 11º de primera instancia penal, José Eduardo Cojulum, también indicó que 10 de sus exministros durante el periodo 2008 y 2012 están ligados al proceso por delito de fraude. La investigación señala que el gobierno defraudó al Estado con $35 millones para colocar un sistema prepago en un transporte de la zona metropolitana. Colón fue arrestado el pasado 13 de febrero y se encuentra en prisión preventiva ante el peligro de fuga y la posibilidad de obstaculizar la justicia. En Europa subió a 55 la cifra de muertos por la intensa ola de frío polar que continúa golpeando con fuertes nevadas y bajas temperaturas a todo el continente. En Polonia, donde los termómetros han llegado hasta menos de 15 grados centígrados,
se contabiliza el mayor número de víctimas mortales, con un total de 21 fallecidos. El fenómeno, apodado como el oso siberiano, ha producido temperaturas de hasta menos 40 grados centígrados en las regiones alpinas de Suiza, mientras que la temperatura del aire en el Polo Norte subió el domingo por encima de los 0 grados. La ola de frío ha obligado a la cancelación de clases y ha generado numerosas incidencias en el tráfico aéreo y terrestre. Bueno, el oso siberiano, la bestia del este, también se le conoce. Momento de hacer una primera pausa. Al regreso, Fuego voraz. varios muertos, deja fuerte incendio en centro de rehabilitación de país asiático. Los detalles en breve. Ebrahim Marcano necesita con urgencia una malla de polipropileno de 15 por 15. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0424-226-3426. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. De vuelta con más información. 24 directores del Ministerio del Trabajo recibieron instrucciones para llevar a cabo inspectorías físicas y móviles. Bueno, vamos ahora con imágenes del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien llega al Consejo Nacional Electoral tras la convocatoria del ente comicial para discutir las garantías de los comicios presidenciales. Recordemos que el día de ayer se firmaron estas garantías por parte de los representantes de los partidos políticos que postularon al presidente de la República, candidato a la reelección Nicolás Maduro, y el ahora también candidato presidencial de manera oficial, Henry Falcón, por Avanzada Progresista, COPEI y el MAS, organizaciones que han postulado y firmaron ayer este acuerdo para las elecciones presidenciales, que son ahora el 20 de mayo. Hay que destacar que luego de esta actividad, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció ya luego la reprogramación y van las elecciones a los consejos municipales y consejos legislativos, es decir, serían elecciones presidenciales, incluyendo también en regionales, consejos legislativos y municipales, los consejos municipales, valga la redundancia. Así que veamos allí el momento de la llegada del presidente Nicolás Maduro, acompañado por la primera combatiente Cilia Flores. Luego de esta convocatoria que han hecho a los candidatos, esperamos también imágenes de la llegada de otros candidatos. Hasta el momento se han inscrito 4 candidatos a la presidencia de la República, reconocidos así, a la candidatura para la presidencia de la República, reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. Vemos imágenes del Poder Electoral, cómo está el ambiente allí afuera y, por supuesto, la cobertura que realiza medios de comunicación, y son las imágenes que llegan a través del canal del Estado TV, y estamos a la espera entonces del inicio de este encuentro. Alocución, si lo hará el presidente Nicolás Maduro, si también hablará el candidato Henry Falcón, o además ya una palabra final de la presidenta del CNE, la rectora Tibisay Lucena. Estaremos atentos a esta noticia, pero avanzamos con más información. 24 directores del Ministerio del Trabajo recibieron instrucciones para llevar a cabo inspectorías físicas y móviles en las empresas a fin de detectar posibles vulneraciones a los derechos de los trabajadores. El ministro para el Trabajo, Néstor Ovalles, indicó que sus inspectores deben verificar el estatus de los empleados tras cada ajuste salarial ordenado por el Ejecutivo Nacional, a fin de garantizar que reciban todos los beneficios de ley. Denunció que actualmente muchas empresas buscan formas de recargar a los empleados para acortar las nóminas y reducir costos, e insistió en que desde su despacho está enfocado en amparar a los trabajadores afectados con esta situación. El ministro aseguró que la mayoría de los funcionarios públicos sobrepasan el salario mínimo, que quedó en 1.307.646 bolívares. El abogado y defensor de derechos humanos Rafael Narváez aseguró que el Consejo Nacional Electoral no facilita el derecho al voto de los venezolanos que se encuentran en el exterior. Por el contrario, cada vez se les dificulta más. Narváez aseguró que las condiciones electorales no dan oportunidad a las personas que se encuentran fuera de Venezuela de ejercer el derecho al sufragio debido a la cantidad de exigencias que se les hacen a los emigrantes desde el consulado. ¿Qué ha hecho el CNE? Los consulados prácticamente
solamente han permitido 5.680 personas de los 3.500.000 que se fueron, y eso vulnera el derecho al sufragio, eso vulnera el derecho político humano de elegir. Narváez aseveró que la cantidad de venezolanos que emigra aumenta cada día. La aerolínea estatal ecuatoriana TAME suspendió indefinidamente los vuelos hacia Venezuela. El gerente de la compañía, Octavio Pérez, explicó que la decisión obedece a que la ruta no es rentable para la aerolínea debido a las pérdidas en el diferencial cambiario con respecto a la moneda de Venezuela. Asimismo, Pérez informó que otra ruta que suspendieron permanentemente y que no se tiene pensado abrirla es hacia La Habana, Cuba, y la de Guayaquil, Latacunga, Ecuador, a nivel local. Indicó que para este 2018 la empresa se enfocará en potenciar las rutas nacionales e internacionales que permanecen operativas. En el estado Nueva Esparta, la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas estima entre 14 y 30% el éxodo de alumnos y personal docente al extranjero ante la situación económica por la que atraviesa el país. María Marcano con la información. Las instituciones privadas ven con preocupación que cada vez aumentan los índices de renuncia del personal. Destacan que se hace cuesta arriba cubrir materias claves como matemática, física, química e inglés. Que los docentes se nos están yendo del país, no conseguimos quienes cubran esas vacantes, ¿no? Hemos tenido que pegar mano a ingenieros, a farmacéuticas, a una cantidad realmente de profesionales que no son pedagogos, pero que están dispuestos a apoyar. Refieren que ante el índice inflacionario se han adelantado gestiones a nivel nacional con la SUNDE para una revisión en la estructura de costos de los planteles y lograr la sostenibilidad. El gremialista confirmó que hasta el día de hoy 2 planteles educativos en la entidad han cerrado sus puertas por falta de presupuesto, por lo que temen que esta situación se desencadene. En el estado Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Venevisión. Pero un estilista de 45 años de edad, identificado como Carlos Fernández Alfredo, murió tras ser apuñalado dentro de su propio salón de belleza ubicado en el municipio Chacao. Desde Polichacao, Diana Martínez nos tiene la información. Buenas tardes, Diana, adelante. Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Carlos Fernández Alfredo, reconocido estilista de personalidades de la televisión venezolana, recibió una puñalada en el cuello dentro de su propio salón de belleza la noche de este jueves. Las investigaciones indican que el responsable de este delito pudiera ser un conocido y desestiman el móvil del robo, pues fue encontrado con todas sus pertenencias. Anoche, alrededor de las 7:30 de la noche, recibimos una llamada telefónica de un vecino del casco de Chacao, quien nos informa a la sala de transmisiones del COP nuestro que en el local de peluquería Unisex Beverly, en la calle Adrián Rodríguez, se encontraba dentro del local el dueño del mismo, el señor Carlos Fernández, con una herida en el cuello. Inmediatamente se trasladan comisiones de la Policía Municipal de Chacao y evidentemente Salud Chacao, quien le presta los primeros auxilios. Tiene una herida bastante grave en la cara lateral del cuello derecho. Lo estabilizaron y lo trasladaron de inmediato al Domingo Luciani, donde lamentablemente fallece esta mañana a las 3 de la mañana. Lo que puedo indicar nada más en el lugar, con los testigos del hecho, que vieron a alguien saliendo corriendo de sexo masculino. El CICPC continúa con las investigaciones pertinentes al caso. Sin embargo, resaltan que los registros fílmicos del local comercial y el testimonio de los vecinos arrojarán en la brevedad la identidad del responsable de este delito. Con esta información retornamos en contacto con ustedes. Diana, gracias. Momento de hacer otra pausa. Ya volvemos con más información. José Rangel necesita con urgencia macrodantina de 100 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0416-529-4726. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Continuamos. Para el jefe de la fracción de la Unidad en la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, la postergación de las elecciones responde a la presión nacional e internacional ejercida sobre el gobierno. Desde la sede de Voluntad Popular, Manuel Covela nos trae el reporte. Manuel, buenas tardes. Sí, así es, buenas tardes. El diputado Juan Guaidó aseguró que aunque es un paso, dijo que el cambio de fecha de las elecciones presidenciales y las condiciones planteadas en el acuerdo suscrito este jueves en el Consejo Nacional Electoral entre representantes del Gobierno Nacional y las organizaciones que postulan la candidatura de Henry Falcón no es garantía de un proceso justo y que lleve a la oposición democrática reunida en la Mesa de la Unidad a participar en el proceso convocado para el 20 de mayo. El simple cambio de fecha no es suficiente para garantizar un proceso competitivo de elección, con lo cual no están las condiciones hoy para poder participar aún. ¿A que es un paso? Sí, es un paso. La oposición hoy no tiene candidato. La oposición y la alternativa democrática no han firmado ningún acuerdo. El diputado insistió también en hacer un llamado a los factores políticos que adversan al gobierno nacional a la unidad y a conformar el Frente Amplio Nacional para luchar por mejores condiciones electorales. Es la información, continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Iniciamos lo que pasa en el mundo en Azerbaiyán. 25 personas murieron este viernes en un incendio registrado en un centro de rehabilitación de drogas en Bakú. El siniestro se produjo a primera hora de la mañana en un edificio en el que se encontraban 56 personas. 31 de ellas lograron ser evacuadas, de las cuales 4 fueron hospitalizadas. Los bomberos necesitaron 3 horas para apagar el fuego, del que hasta el momento se desconocen las causas. Brasil registró entre julio de 2017 y febrero de 2018 723 casos de fiebre amarilla, de los que 237 terminaron en muerte. Según un balance divulgado por el gobierno, el número de casos por la enfermedad superó en 25,5% los registrados en el mismo periodo del año anterior. Pese al aumento de contagios y muertes, el país aún no ha admitido la existencia de un brote. En Colombia, el candidato presidencial por el partido FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, se encuentra estable de salud y recibirá monitoreo continuo tras sufrir este jueves una afección cardíaca. Esta es la segunda vez que es hospitalizado luego de que en julio de 2017 sufriera un accidente cerebrovascular leve. En España, el gobierno investiga el financiamiento del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en Bélgica, país en el que se encuentra desde finales de octubre. Esto con el fin de garantizar que no se esté destinando dinero público a sustentar las actividades del que calificaron como un prófugo de la justicia. Francia y Estados Unidos aseguraron que no tolerarán la impunidad ante el uso de armas químicas contra la población civil en Siria, por lo que darán una respuesta firme en caso de demostrarse su utilización. Según un comunicado, los dos países acordaron trabajar juntos para aplicar la resolución de la ONU que exige el cese de las hostilidades y la llegada de ayuda humanitaria en Siria. Rusia negó que quiera iniciar una nueva carrera armamentística y rechazó que las nuevas armas nucleares presentadas este jueves por el presidente Vladimir Putin estén dirigidas contra algún país en concreto. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente Donald Trump mostraron preocupación por el desarrollo armamentístico ruso y por su impacto en los esfuerzos internacionales para un control de armas. Corea del Sur confirmó que enviará un representante de alto nivel a su vecino del norte, siendo su primer delegado en más de una década. Según Seúl, la visita busca mantener el actual acercamiento con el gobierno de Kim Jong-un y lograr a su vez que Norcorea se sienta a dialogar con Estados Unidos. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, aceptó su candidatura a las elecciones generales de Italia del próximo domingo por el partido del ex primer ministro Silvio Berlusconi. Así lo anunció el mismo Tajani en su cuenta de Twitter, donde agradeció el acto de estima del líder de Forza Italia. La primera ministra británica, Theresa May, admitió este viernes que Reino Unido entra en un momento crucial de las negociaciones del Brexit y reconoció la complejidad de las conversaciones que hay por delante con la Unión Europea. Durante un discurso en Londres, la mandataria instó a los líderes comunitarios a contemplar la separación como un nuevo comienzo para la futura relación con el bloque.
Amigos, vamos a revisar información nacional y es que regresamos a la sede principal del Consejo Nacional Electoral porque, como estaba previsto, el presidente Nicolás Maduro acude al debate del Acuerdo de Garantías Electorales. Escuchemos a Tibisay Lucena, rectora principal, presidenta del CNE. Este es un acto político de este Consejo Nacional Electoral, así que saludamos al candidato Nicolás Maduro Moros, al candidato Henry Falcón, al candidato Bertucci y a todas las organizaciones con fines políticos que los postularon. Las garantías electorales no son un tema nuevo para el Consejo Nacional Electoral. Este poder electoral desde el año 2004 ha venido construyendo un sistema de garantías que hacen efectivo el ejercicio de los derechos de las electoras y los electores y le dan seguridad a los candidatos, a las candidatas y a las organizaciones con fines políticos que las postulan. Hemos construido un sistema de garantías como ninguno en ninguna parte del mundo y esto es un hecho objetivo que puede ser chequeado, investigado, revisado, analizado en todas y cada una de las partes, profundidad y complejidad con las que el proceso del poder electoral garantiza la transparencia y la confiabilidad de los resultados electorales como fiel expresión de la voluntad soberana de las venezolanas y los venezolanos. La firma del acuerdo electoral en el día de ayer que celebramos, realizado aquí por parte de las organizaciones postulantes y que el Poder Electoral así lo expresó y lo volvemos a expresar en el día de hoy, celebramos en grande porque eso fortalece la democracia venezolana, amplía la participación y demuestra la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano a través de los actores políticos que transitar en paz y mediante el diálogo hacia un proceso electoral soberano y transparente es la única vía para resolver las diferencias en una sociedad democrática. El Consejo Nacional Electoral, como expresión de un poder público autónomo e independiente, cuya función, entre otras, es garantizar el ejercicio pleno del derecho político al voto, se alinea, tal como lo hemos dicho y lo volvemos a asegurar en el día de hoy, se alinea a esa voluntad del pueblo venezolano y, como siempre, a este deseo de paz. Y nos hemos comprometido, y lo volvemos a hacer en el día de hoy, para cumplir y para dar, como siempre, las amplias garantías que generen la confianza a los candidatos, a las organizaciones políticas y, por supuesto, y por encima de todo, al pueblo todo de Venezuela, electoras y electores. Quiero tomarme unos pequeños minutos para hablar de lo que ha sido la construcción de esta profunda y complejo sistema de garantías electorales, porque este ha sido un tema muy debatido, muy esperado, muy solicitado, muy hablado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pareciera, cuando uno ve declaraciones o lee la prensa o redes sociales, pareciera que aquí en Venezuela nunca hemos dado garantías electorales. Sin embargo, todos nosotros, los que estamos aquí, los que nos están escuchando hoy de cualquier parte que se esté transmitiendo y en todo el territorio nacional, saben que aquí en Venezuela se dan garantías electorales que ha sido construida una a una desde hace muchos años y sobre todo desde hace muchísimos procesos electorales, porque como sabemos, aquí hacemos elecciones muy seguidos para dejar que el pueblo decida por los destinos de este país en la escogencia de sus líderes y de sus representantes. Entonces sí quiero decir
un poco, voy a tomarme unos minutos para hablar de esta construcción de garantías que siempre han estado allí y que el Poder Electoral siempre ha estado dispuesto a ampliarlas. Para cada proceso electoral las hemos ampliado de acuerdo a las solicitudes de las organizaciones con fines políticos, de los candidatos. En esta ocasión no tenemos candidatas, pero también cuando ha habido candidatas que nos han solicitado algún tipo de garantías, también se las hemos otorgado. Las recibimos todas, las discutimos en el cuerpo y por unanimidad hacemos acogemos todas esas sugerencias, todas aquellas que realmente fortalecen y enriquecen y aportan para una mayor confianza en el proceso electoral. Esta construcción han participado no solamente el Consejo Nacional Electoral, también las organizaciones con fines políticos que han participado para cada proceso electoral. Muchas de esas garantías, incluso en la ley orgánica de los procesos electorales que se sancionó en el año 2010, fueron incorporadas. Es decir, existe en el Poder Electoral una gran voluntad para fortalecer cada vez más el Poder Electoral y además en el Legislativo se incorporaron muchas de esas garantías ya como ley. Eso es lo que significan voluntad institucional para que el sistema electoral venezolano sea lo que es hoy día, transparente, confiable, seguro, blindado. Al día de hoy contamos hemos hablado solamente de 13 auditorías, pero las garantías completas son muchísimas más que son cumplidas en todos y cada uno de los procesos electorales. En esta construcción de las garantías electorales, nosotros la hemos dividido y la hemos abordado en 4 fases. Las garantías técnicas, que son... No tenemos señal para ver las garantías técnicas. Las garantías técnicas que son las que hacemos para el sistema automatizado. También tenemos las garantías que son la seguridad del proceso electoral, tenemos la observación nacional y también tenemos el acompañamiento internacional. Son 4, es un sistema de garantías electorales, no son garantías así nomás, es un sistema completo, profundo de lo que son las garantías electorales. La primera parte de ese sistema son las auditorías. Son garantías técnicas y tecnológicas a través de las auditorías. Tenemos el sistema de seguridad de los procesos electorales, tenemos la observación nacional y tenemos la observación internacional. Dentro de las auditorías técnicas, ahí vamos a comenzar a ver en cualquier momento las láminas. Dentro de las auditorías técnicas tenemos de las auditorías al sistema automatizado de votación, que es muy importante porque allí teníamos desde un principio, como dije, desde el año 2004, unas pocas auditorías y para cada proceso electoral hemos ido incorporando otras nuevas auditorías para garantizar, como he dicho, la transparencia y la seguridad del sistema automatizado del voto. Es importante, ahí tenemos, la anterior. Es importante que para cada auditoría estemos completamente seguros que en cada auditoría hay 3 representantes por organización con fines políticos. Siempre lo he dicho, ¿quiénes están en las auditorías? Está por supuesto el Consejo Nacional Electoral, están auditores externos, pero también están los técnicos de las organizaciones con fines políticos postulantes, de manera tal que no son auditorías en donde, como se dice coloquialmente, nos pagamos y damos el vuelto. No, hay técnicos altísimamente calificados que están acompañando y están viendo y están siendo auditores de ese sistema. ¿Para qué? Para generar la confianza, para que estén completamente seguros que lo que está allí es lo que nosotros estamos diciendo que va a haber, que es lo que está allí, que es un sistema electoral donde certificamos su funcionalidad, que funciona, que se maneja tal como está establecido.
Así que para cada proceso electoral incorporamos nuevas auditorías, aseguramos la presencia en cada auditoría de los representantes de las organizaciones políticas. Hemos incorporado, por ejemplo, aparte de todas las auditorías que ya tenemos, la impresión a solicitud de las organizaciones políticas, que es importante que no nos olvidemos que eso ya está ahí, esas son partes de las garantías. O sea, las garantías no son 2 o 3 cositas, son muchísimas cosas. Entre esos, hace mucho tiempo, hace muchos años, nos pidieron que pusiéramos la impresión de la hora de cierre en el acta de escrutinio. Eso fue una solicitud que fue un gran debate a nivel nacional y nosotros lo incluimos. Incluimos también, y lo hemos hecho, en las elecciones del 2015, se hizo un ajuste del número de votantes sin huellas que puedan ser habilitados en la máquina de votación para ejercer el voto. Una de las primeras peticiones que se hizo en el año 2004 y la hemos mantenido, es decir, tenemos una acumulación de garantías electorales y una de esas fue la desconexión de la máquina de votación, de los medios de transmisión, mientras está en desarrollo el proceso de votación. La máquina solo se conectan después de imprimirse el acta de escrutinio. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo en esos años eso fue un gran tema. Hoy día no es un gran tema. Hoy día se les olvida a los candidatos, se les olvida a los partidos, pero esa garantía está allí y se sigue implementando. No es que nos olvidamos y la hacemos para una elección y para otra ya no la volvemos a hacer. La volvemos a hacer y la hemos mantenido desde la primera elección que hicimos con esta plataforma. Las máquinas se han mantenido desconectadas de los medios de transmisión. Esa es una tremenda garantía que no podemos olvidar y está hoy día allí para garantizar. Primero se imprime el acta, se entrega a las organizaciones políticas y luego se transmite. La transmisión aquí nosotros hicimos también a partir del año 2015, ¿no? La transmisión por internet de las auditorías del sistema automatizado de votación. Eso es muy importante, porque no solamente las organizaciones políticas que están interesadas o que postularon en el proceso electoral, hemos incorporado también a los observadores nacionales que los hemos ido invitando, acompañantes internacionales en los aspectos técnicos, pero además de eso hemos ampliado para que estas auditorías pudiesen ser vistas y puedan ser vistas por cualquier persona en cualquier parte del mundo a través del internet. Absolutamente transparente. Cualquiera que quiera, cualquiera que desee saber cómo son esas auditorías y el nivel que tienen, bueno, son auditorías cualquiera, son auditorías a nivel internacional con los estándares internacionales que existen para cualquier sistema automatizado de gran nivel como es el que nosotros tenemos aquí. Nosotros no hemos dejado de hacer, como dije, ninguna de las auditorías electorales, de las que hemos ido implementando y les hemos ido agregando. Así que las auditorías que también, como dije, en las garantías técnicas están todas las auditorías que nosotros hemos implementado a lo largo de los años y que les hemos ido acumulando, y cada día, cada proceso electoral le vamos agregando, si fuese necesario, para generar esa cadena de confianza, vamos agregando lo que pudiese ser necesario. Para el día de hoy, para estas elecciones, es muy completo el sistema de auditorías, porque se audita absolutamente todas las partes, los componentes, los software, las máquinas, las datas, y además de eso la producción de esas máquinas de votación, es decir, y los medios de transmisión, no nos ha quedado prácticamente nada sin que esté revisado, auditado y certificado por las mismas organizaciones con fines políticos que participan en cada proceso de votación. Los objetivos de estas auditorías que hemos ido implementando y complejizando a lo largo de los procesos electorales es la transmisión de la confianza y la seguridad en el proceso electoral, mostrar, como siempre, una gran transparencia del sistema electoral venezolano, certificar el funcionamiento seguro, correcto, preciso, pulcro y eficaz de los componentes, la programación, los procesos y los equipos.
Por supuesto, demostrar que eso fue algo que fue una gran controversia, parte de la agenda electoral y pública, política, durante un tiempo, que es también la inviolabilidad del voto. El voto es secreto y siempre lo dijimos. Entonces, bueno, pusimos una auditoría también para el año 2012, creo que fue en el año 2012, que incorporamos una auditoría sobre también el secreto del voto. El secreto del voto está blindado. Fue un tema, ya no es un tema hoy día, porque se ha mantenido en todos los procesos electorales que nosotros hemos hecho. Nuestros objetivos es también garantizar la integridad del voto. Como dije, aquí para cada proceso electoral, quienes están asistiendo, quienes asisten a estas auditorías son los auditores externos, los técnicos del CNE, técnicos representantes de las organizaciones políticas, acompañantes internacionales. Viene, como siempre, nos ha venido acompañando la Comisión de Expertos Electorales de Latinoamérica, el CELA, que está integrado por exautoridades de organismos electorales, es decir, expertos realmente, gente que ha administrado y ha hecho procesos electorales en cada uno de esos países, es decir, saben lo que se está haciendo, conocen a profundidad la materia que vienen a auditar, que vienen a acompañarnos en estas auditorías. También hemos venido implementando a partir del año 2015 observadores nacionales en las auditorías, y en algunas ocasiones hemos tenido representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil invitados por el Consejo Nacional Electoral. Siguiente lámina. Como digo, el sistema de auditoría, que es parte del sistema de garantías electorales, es muy complejo, es muy completo y de muy alto nivel. Auditamos todo. Y siempre que hemos necesitado generar confianza en algún otro aspecto, lo hemos venido incluyendo. Para ahora tenemos registro electoral que se audita. Algunas de estas auditorías duran más de un día, tienen una fase, tienen 2 y a veces hasta 3 fases y duran cierto tiempo. Por eso a veces pudiera pensarse que son muchísimas más, pero este es el corazón de lo que son las auditorías. Registro electoral se audita, el software de la máquina de votación, archivos de configuración de la máquina de votación, los datos de los electores, los cuadernos de votación, el software de totalización, la infraestructura tecnológica, la producción de máquinas de votación. Hacemos la auditoría de predespacho una semana antes del proceso electoral, hacemos la auditoría de telecomunicaciones en todas las fases que corresponden, y además de eso hacemos la auditoría de lo que son la verificación ciudadana. De todas estas auditorías, con todas estas auditorías, ¿qué es lo que nosotros también adicionalmente y lo más importante buscamos? Es generar una cadena de confianza por parte de los actores políticos, organizaciones con fines políticos, candidatos y candidatas. La organización política que participa en todas estas auditorías está en la construcción de esa cadena de confianza que certifica y que puede estar seguro que esa auditoría que se hace, por ejemplo, del software de la máquina de votación, es el mismo, mantiene esa integridad que ha auditado y es el mismo que tiene la misma data después del proceso electoral, que no son modificados, es decir, confianza. Participando en todas esas auditorías, nosotros construimos esa cadena de confianza, y las organizaciones con fines políticos y los candidatos a través de sus organizaciones postulantes construyen con el poder electoral esa misma cadena de confianza. Aquí hay una actividad que se hace que es muy importante en estas auditorías, en el software de la máquina de votación, en el software de totalización, en el de los datos de los electores, por ejemplo, y en el de transmisión
en los medios de transmisión, allí se genera, y esto siempre lo hemos hecho, y por supuesto lo mantenemos, es muy sólido, eso da una gran confianza, una gran solidez. Allí se genera lo que llaman los técnicos una firma electrónica al final de esa auditoría. ¿Qué significa eso? Eso significa que ahí se genera una clave. Esa clave se divide en las organizaciones postulantes y el Consejo Nacional Electoral. Eso significa que una vez que se audita el software, quien mete la clave son la organización 1, la organización política 2, todas las organizaciones políticas y luego el Consejo Nacional Electoral. Para hacer una modificación, si se quisiera alguien hacer una modificación del software de totalización, de los medios de transmisión, de la data significa estar nosotros auditando lo que es el registro electoral con el registro de huellas y garantizar que nosotros estamos aquí, un elector, un voto, la identidad con su huella casada. Eso, la garantía de eso, que no es modificado posteriormente, ni en el medio, ni después, ni en ningún momento, está en que son las organizaciones políticas en su conjunto con el Consejo Nacional Electoral que tiene la llave para modificarlo, la clave, la llave, como lo quieran llamar para que se entienda más fácilmente. Es decir, imposible que eso se pueda modificar sin el concurso de todos los participantes. En el año, creo que fue en el año 2010, ya para ir terminando con esta parte de las garantías electorales y pasar a la de la seguridad electoral, en el año, creo que fue en el año 2010 que también se generó otra gran matriz de opinión donde hablaban de cosas absurdas. Voy a decir una de las más absurdas, que había un cable que rebotaba en la iglesia, los medios de transmisión, y venía directo al centro de totalización y modificaba los medios de transmisión y modificaba el resultado electoral. No estoy echando un cuento porque ninguno de nosotros viene de otro planeta. Todos hemos vivido cómo se han inventado grandes matrices de opinión para intentar debilitar el sistema electoral y debilitar la confianza de las electoras y los electores. Entonces, ese tema de los medios de transmisión, que si hackean, que si hacen, que si no hacen, en el año 2010 comenzamos por iniciativa del Consejo Nacional Electoral a realizar las auditorías de los medios de transmisión. Y eso se hace con los partidos, como siempre, y ellos están allí para monitorear, para ver, para certificar que esa data que está allí, que esos medios de transmisión están limpios el día antes y el día después de la elección, de manera tal que ahí hay una gran seguridad. Y nunca hemos fallado, desde que la implementamos, nunca se ha fallado en la auditoría de transmisión del día siguiente, de los medios de transmisión. Es una muy importante, porque eso da una gran seguridad, una gran tranquilidad, que los resultados electorales que estamos dando y que fueron transmitidos son esos, íntegros, tal como están allí. Por supuesto, también está la auditoría de verificación ciudadana, que es la que hace la ciudadanía, las electoras y los electores. Una vez que emite su voto, puede mirar los candidatos que efectivamente el comprobante del voto tiene los candidatos y las candidatas de su preferencia. Al final, como siempre que lo implementamos desde el año 2004 y se mantiene, haremos la auditoría de cierre, que es la de revisión de esos comprobantes del voto que están allí, comprobantes del voto. ¿Qué nos lleva todo esto? Simplemente quiero decir una vez más, estas garantías técnicas en ningún país del mundo se dan, en ninguno, se los puedo asegurar, porque hay países donde es imposible siquiera pensar que se va a auditar los medios de transmisión, porque la transmisión es voz, por teléfono. ¿Cómo auditas tú eso? La totalización no se puede auditar porque no se cuentan los votos. Aquí en Venezuela contamos voto a voto. El mismo día del proceso electoral damos resultados oficiales, apenas horas. Hay países donde, y lo sabemos, no tengo por qué nombrarlos, pero hay países que se tardan un mes
o más para dar resultados electorales. Por ley lo pueden dar 3 días después o 10 días después. Aquí los damos el mismo día. Cuando dan resultados electorales en otros países, lo dan no contando votos, sino a través de exit poll o a través de las actas, que son escaneadas, tienen su mecanismo. No lo digo para criticar, cada país tiene el derecho de darse el sistema electoral que lo desee y que le funcione. No critico, pero sí puedo decir con gran orgullo que ninguno es tan seguro como el nuestro. No los critico ni me meto con, ni los critico ni me meto con ellos, y bueno, si les funciona muy bien. Aquí en Venezuela eso no funciona. Aquí en Venezuela funciona un sistema de garantías que son realmente materializables, que son observables, que son científicas, que son seguras y dan solidez a los resultados electorales y hacen una gran integración del sistema electoral, porque desde el primer día hasta después del proceso electoral nosotros seguimos haciendo revisión y seguimos certificando la robustez de nuestro sistema electoral, cosa que ningún país tan completo como lo hace Venezuela lo hace. Ninguno. Lo pueden investigar también, lo pueden ver, eso es analizable, eso es buscable, eso es... Lo pueden buscar y no van a encontrar ningún país donde se brinden las garantías técnicas que brinda el sistema electoral venezolano. Adicionalmente a eso, una vez que tenemos las auditorías que son técnicas, como digo, que generan una gran confianza, transparencia, solidez, tenemos además de eso las garantías sobre la seguridad del proceso. Que ahí de nuevo ha habido grandes matrices que se han ido, hemos ido tomando medidas en contra de eso, como fue las más antiguas, la desconexión de la máquina de votación de los medios de transmisión, la prohibición expresa, esto también lo empezamos a implementar hace muchos años, la prohibición expresa de fotografiar el sufragio a fin de resguardar el derecho al secreto del voto, porque como saben, algunas individualidades inescrupulosas, lo tenemos que decir de esa manera, le solicitaban a algunas personas que fotografiaran el voto, y nosotros decimos eso no se debe hacer porque el Poder Electoral garantiza el secreto del voto. Como digo, son individualidades, pequeños grupos que pudieran estar solicitando eso nosotros hemos implementado medidas y prohibimos las cámaras y prohibimos fotografiar el sufragio. Le entregamos a las organizaciones políticas el registro electoral definitivo y además de eso hacemos la vigilancia de la campaña electoral por parte de los fiscales electorales desplegados por todo el país. Hay una clara definición de las actividades de los efectivos de los militares del Plan República, que también siempre nos los han solicitado, cuáles son las funciones del Plan República. Hacemos una habilitación, lo hemos hecho y se ha utilizado poco, tengo que decirlo. Nosotros generalmente hemos habilitado un 0800 que no lo hacemos público porque es solamente para algún tipo de conflicto a ciertos niveles con las organizaciones políticas para tener una solución temprana, pero además de eso, digamos, durante todo el evento nos garantizamos la presencia de los testigos de las organizaciones políticas en las instalaciones de las juntas regionales, en las mesas electorales y en la sala de totalización y todas las instancias que así considera la ley. Y además de eso, también con otro que ha sido una medida que nos han ido saliendo, como es el uso indebido del voto con acompañante. Eso hace desde el año 2015 nosotros hemos venido implementando medidas que además de todo eso, tenemos los afiches allí, podemos pasarlos. Nosotros tenemos todo esto, no son cosas que son secretas, que solamente sabe el Consejo y las aprueba allí y más nunca nadie sabe. Cada elector, cada electora puede en su centro de votación saber cuáles son estas reglas y cumplirlas, por supuesto, y hacerlas cumplir. Tenemos en relación a la prohibición con las normas de seguridad, pasa la anterior, tenemos el de los acompañantes, tenemos
las funciones del coordinador o la coordinadora de centro de votación, que siempre también fue motivo de confianza. Ahí están, claritas, transparentes, todo el mundo puede ver. No es una cosa que solamente saben algunas organizaciones políticas o solamente el Consejo Nacional Electoral. Está en todos los centros de votación. Tenemos las funciones también del Plan República, también tenemos el tema de los acompañantes, cuáles son las medidas y las cosas y los procedimientos que hacemos para evitar que una persona acompañe a ejercer el voto a 20. Tal como establece la ley, puede ir a acompañar a la persona, una persona de su confianza, a ejercer el voto por derechos por temas de salud, por temas de edad, por algún tipo de discapacidad. Todo eso está en la ley y eso es lo que nosotros colocamos en los centros de votación para que no haya dudas quién puede y quién no puede con el voto. Eso también lo tendremos para este momento. Y bueno, y en general siempre ponemos cuáles son todas las garantías que hace el Consejo Nacional Electoral para cada proceso electoral. En relación al tercer conjunto del sistema de garantías, que es la observación nacional, más de 3.000 observadores nacionales desplegados en toda la geografía nacional para cada proceso electoral. Siempre se acreditan más de 3.000 observadores nacionales, venezolanos y venezolanas. Pero además de eso, también tenemos las garantías, la última grupo de garantías, que son el de acompañamiento internacional. Entonces siempre hemos tenido acompañamiento internacional a partir del año 2006, que la hemos venido profundizando también, porque partimos del Consejo Nacional Electoral. Este es un organismo, una institución altamente tecnificada y cada vez se fue haciendo más tecnificada y hemos querido certificar, como ustedes ya lo saben por experiencia y recordándolo ahora en mi exposición, hemos querido que expertos realmente puedan venir también aquí a acompañarnos para conocer en algunos casos, y debo decir también con gran satisfacción que muchas veces vienen a acompañarnos porque quieren conocer el sistema electoral venezolano y en algunas oportunidades también adoptar algunas de las medidas de seguridad que nosotros hemos venido implementando. Tenemos misiones de acompañamiento electoral, tenemos también el plan de siempre el plan de acompañamiento electoral. Las misiones pedimos que vengan siempre desde el principio del proceso electoral para que nos acompañen en todas y cada una de las auditorías que nosotros hacemos y otras actividades que así consideren la misión electoral, de acompañamiento electoral que invitamos. Pero además de eso tenemos el plan de acompañamiento en donde vienen expertos, académicos, políticos, periodistas, personalidades, que son los que vienen una semana antes del proceso electoral. Pero ya nosotros aquí, para cada proceso electoral, tenemos durante toda la organización y administración electoral misiones electorales que van y vienen para cada auditoría, que vienen para actividades puntuales que ellos así consideran que son importantes. Para las elecciones del 20 de mayo, el Consejo, o inicialmente para el 22 de abril, el Consejo ya había aprobado incorporar todas las garantías incluidas en el documento del acuerdo de Santo Domingo. Por eso es que cuando nosotros hacemos la convocatoria y hacemos el cronograma electoral, esas garantías que estaba en ese documento que fue firmado por el presidente de la República, una de las partes no firmó, hubo un compromiso por parte del Consejo Nacional Electoral de incorporar y de cumplir con ese compromiso firmado en ese documento de acuerdo de Santo Domingo. Allí estaba la celebración de las elecciones el 22 de abril. Ahí hubo la propuesta que se haría la invitación al secretario de las Naciones Unidas para que conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral, que los centros de votación fuesen reinstaurados, los que habíamos cambiado para la Asamblea Nacional Constituyente, el tema de las auditorías,
y el sorteo de los miembros de mesa y que se extendiera el registro electoral. Nosotros incorporamos todo eso en ese cronograma electoral del 22 de abril y más, porque decía el acuerdo 15 de febrero en el exterior y nosotros lo pusimos 10 días más, hasta el 25 de febrero el registro en el exterior. Y expresamos en ese momento nuestra voluntad férrea de cumplir todos y cada uno de los puntos en ese acuerdo. Fue una buena señal al país, como digo, una buena señal de amplitud, de buscar mayor seguridad y ampliar garantías electorales y sobre todo de crear un clima de tranquilidad y paz para el proceso electoral. Ayer jueves, como el país entero vio, el Consejo se firmó el acuerdo entre las organizaciones postulantes. En sesión del día de ayer que hicimos inmediatamente después, el Consejo Nacional Electoral acordó incluir como garantías para este proceso electoral todas las garantías, por supuesto, de las cuales hemos venido hablando, que les he venido presentando, porque todas y cada una de ellas forman parte del conjunto de las garantías electorales. A ellas se le suman, además, los puntos contenidos en el acuerdo de garantías suscrito en el día de ayer. Reprogramamos, como todos conocen, la reprogramación de las elecciones, la nueva fecha para el 20 de mayo. Ratificaremos la solicitud a las Naciones Unidas. Al secretario de las Naciones Unidas estamos también mandamos la comunicación, estamos esperando respuestas de la Unión Africana, del CARICOM, de otras organizaciones a las que le hemos pedido que manden misiones electorales para este proceso electoral. Allí también se habla de la restauración de los centros de votación a los lugares se ratifican algunas de las que ya estaban incorporadas y además se solicita de nuevo, acordaron las partes, solicitarle al Consejo que se extienda el registro electoral en Venezuela y en el exterior. El Consejo Nacional Electoral, cuando nos dirigimos al país, el 7 de febrero, hablamos y le dijimos al país nuestra voluntad por la democracia, por la tranquilidad, por la paz del país, por un buen clima de un proceso electoral que le brinde a las electoras y a los electores decidir los destinos del país. Nosotros nos comprometimos en ese momento a cumplir todos los puntos del Acuerdo de Santo Domingo y así hicimos en el día de hoy en el día de ayer y lo ratificamos en el día de hoy. El Consejo Nacional Electoral está comprometido unánimemente para cumplir y hacer cumplir los acuerdos firmados en el día de hoy y que tenemos la propuesta que los candidatos firmen en el día de hoy ese acuerdo que firmaron el día de ayer las organizaciones políticas, una señal extraordinaria para el país. Le hemos agregado a este acuerdo el reconocimiento de los resultados electorales. Quiero finalizar esto hablando de solamente uno de los puntos que todavía no hemos anunciado, pero lo vamos a anunciar y lo podemos hacer de una vez. Hasta el momento no lo hemos hecho públicamente, que es la reinstauración de los centros de votación que fueron movidos para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Los dos acuerdos lo han solicitado, organizaciones con fines políticos lo solicitaron también para la elección de gobernadores el año pasado. Y el Consejo Nacional Electoral, aun cuando hasta el momento no nos hemos pronunciado públicamente en relación con eso, lo podemos hacer en el día de hoy. Para la elección regional, algunos de esos centros de votación volvieron a su lugar de origen, algunos de ellos. Y ahora vamos a tener un pequeño video, ¿no? Cónchale, qué lástima.
Pero quiero decir, nosotros estamos dispuestos a aprobar lo que es devolver todos esos centros de votación para sus lugares de origen. Sin embargo, sí quiero hacer mención, porque no podemos olvidar, el Consejo Nacional Electoral no movió esos centros de votación por capricho y no los mantuvimos fuera del lugar donde estaban originalmente por capricho o porque nos guste. Es porque hubo un proceso de violencia que el país entero no puede olvidar. No podemos olvidar que aquí hubo ataques arteros, crueles, cruentos, no solamente a las electoras y a los electores y al país entero, al poder electoral en carne propia, en carne viva de sus funcionarios y sus funcionarias, al poder electoral en sus instalaciones. Cuando 10 días antes de la Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros fuimos a instalar esos centros de votación, muchos directores o directoras de escuelas repelieron al poder electoral y al Plan República, no quisieron abrir las puertas. Fueron los mismos centros de votación que de una manera antidemocrática no permitieron que el proceso electoral se diera allí. Eso es uno, pero otros fue por medios de violencia que intentaron impedir que se instalaran los centros de votación. Además de eso, hubo ataques, quemaron 6 sedes del Poder Electoral, algunas con severos daños, otras más leves, pero fueron atacados en su infraestructura. Pero lo más duro y lo más fuerte de todo, atacaron la integridad física, psicológica y emocional de los hombres y mujeres del Poder Electoral. Teníamos un pequeño micro que no da cuenta de la violencia de la que yo siempre digo, no podemos olvidar, porque el Poder Electoral no hizo eso de capricho. No podemos olvidar que aquí hubo una violencia antidemocrática para impedir que venezolanas y los venezolanos se expresaran, y aquellos que quisiesen abstenerse también. Pero intentaron impedir que las venezolanas y los venezolanos se expresaran. A nosotros tenemos más de 200 funcionarios y funcionarios, algunos quemaron sus casas, algunos quemaron, bueno, muchos, tenemos imágenes de máquinas de votación acumuladas en piras, una imagen medieval prácticamente. Las máquinas de votación allí, tirando allí encima cuadernos de votación, material electoral, una cosa dantesca. Pero además de eso, la amenaza a nuestros coordinadores, a nuestros técnicos, e incluso lo más irreparable posible en la vida humana. Ah, mira, nos pusieron aquí, esto dura un minuto, este es un momento que pido en honor también de estas héroes y estas heroínas del Poder Electoral que hicieron posible, y que es la razón, la violencia que no podemos olvidar por las electoras, los electores, los mismos participantes, las organizaciones políticas del país entero y los hombres y mujeres del Poder Electoral. Tuvimos una razón y aún la tenemos para garantizar la seguridad de las venezolanas y los venezolanos y de los hombres y mujeres que hacen posible que los procesos electorales se lleven a cabo y que el país se mantenga en paz, porque eso es lo que hace y lo que contribuimos en el Poder Electoral, y sus trabajadores y sus trabajadoras fueron arteramente atacados a través de la violencia física, mental y emocional. ¿Podemos verlo? Este fue uno de los momentos en los ataques en la sede de la oficina regional del Táchira, que estuvo bajo asedio durante aproximadamente, yo diría, dos meses. Serios ataques, serios allí, que tuvimos que incluso mudar al director y algunos funcionarios coordinadores de sus viviendas, porque los perseguían hasta allá para golpearlos, para amedrentarlos, para esto.
Esto es una de las escenas, de las muchas escenas que tenemos donde tiraban contra el piso. Estas son cajas de los material electoral, estas son las máquinas, luego las abren, no tenemos todas las imágenes porque era muy largo, pero las abren y sacan las máquinas, las pisotean, se montan sobre las máquinas. Tenemos el audio. Este es un técnico de soporte, Maylene García, que ella está dando cuenta allí de una manera muy dramática cómo fueron, ella resguardó con su vida las máquinas de votación, ella y muchos más, pero este es el testimonio que tenemos allí grabado. Una lástima que no se escucha, ella muy dramática porque llora, estaba aterrorizada, y fueron hasta su casa, donde ahí estaba su niño pequeño, estaba su madre, atacaron a los familiares. Ahí estamos. Le daban a la mesa, sobre el cadáver. Eso es el poder electoral, gente comprometida. Incluso lo más doloroso es la pérdida irreparable de una vida, como fue de nuestra coordinadora en la Colonia Tovar, que siempre recordaremos y siempre le brindaremos homenaje a esa gran mujer. Enfrentando las guarimbas, enfrentando a los que querían impedir que en la Colonia Tovar se diera la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, así como esta señora que acabamos de ver, porque ella es muy valiente. Una persona que es una heroína en este caso no es la que no tiene miedo, es la que defiende y dijo: defiendo con mi vida, sobre mi cadáver se van a llevar las máquinas, teniendo miedo, llorando, pero íntegra en su seguridad de que ella tenía que resguardar las máquinas de votación. Esa es una heroína verdadera. Eso no lo podemos olvidar. Y a esta coordinadora municipal, ella sufrió en medio de esas refriegas un ACV y desafortunadamente una semana después, 3 días antes de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, falleció. No, una que no está allí, Marlene, ella falleció producto de esa violencia. Es decir, lo más doloroso, lo más irreparable es las pérdidas humanas. Todo lo demás se puede reponer. Las máquinas de votación las vamos a reponer, todo lo menos la vida humana y las huellas psicológicas y emocionales que quedan de la violencia. Entonces, por eso yo quería traer esto, porque insistieron mucho los acuerdos, la reinstalación de los centros de votación, y nosotros lo vamos a hacer y lo estamos anunciando porque comprometimos nuestra palabra. Vamos a devolver los centros de votación, pero no queremos que el país se olvide, no podemos olvidar lo que significa la violencia, la antidemocracia, esos intentos crueles en muchos casos para impedir la expresión soberana de las venezolanas y los venezolanos. Tal es el compromiso del Poder Electoral
que teniendo esto en nuestra historia cercana, en nuestra institución, que honestamente nos hace grandes, me hace sentir muy orgullosa. Nosotros estamos orgullosas y orgullosos de tener esta calidad de compromiso en nuestros hombres y mujeres que fueron capaces de someterse y de no rendirse y de no entregar el proceso electoral a nadie que no fueran las electoras y los electores. Como dije, para cerrar, convocamos a este acto junto a las organizaciones políticas para informar y comprometer de nuevo la palabra de esta institución, sus trabajadores, sus trabajadoras, en el estricto cumplimiento de los puntos acordados para el mejor desenvolvimiento de este proceso electoral. Ahora, yo quiero decir también que el mundo entero debe saber que lo que se ha decidido en Venezuela no es un simple cambio de fecha, que el Poder Electoral convocó las elecciones presidenciales por un acuerdo el 22 de abril y estuvimos de inmediato dispuestos a darle la señal que el país necesita para el cambio de fecha por un acuerdo que se firmó en el día de ayer aquí en este mismo recinto. Pero es importante que reconozcamos y nos veamos y nos vean que esto es la concreción por la mayoría de los actores políticos venezolanos de un compromiso asumido que en República Dominicana se acompañado por un grupo de países y que aquí se ampliaron, se fortalecieron, se hicieron muchísimas más garantías, se solicitaron y fueron acordadas todas estas por la voluntad de la que refleja la gran mayoría de las venezolanas y los venezolanos por vivir en paz, en democracia y poder escoger sus representantes y sus líderes de una manera libre. El cronograma electoral es indetenible. No habrá presión ni sabotaje interno y, por supuesto, muchísimo menos poder extranjero que sea capaz de doblegar la voluntad democrática del pueblo venezolano. El Consejo Nacional Electoral está absolutamente comprometido con las elecciones y puede contar el pueblo de Venezuela que tendremos una expresión limpia, genuina e inapelable de su voluntad. Ese es nuestro compromiso y así lo haremos cumplir por la paz, la tranquilidad y el bienestar de nuestra democracia y de nuestro pueblo. El Consejo Nacional Electoral, con estas garantías, un sistema de garantías electorales, garantiza la expresión libre, soberana del pueblo de Venezuela de una forma transparente y confiable. Como dije de nuevo, para que este pueblo digno, este pueblo soberano, decida una vez más los destinos de este país. Muchísimas gracias. Del Frente de la Patria, Nicolás Maduro Moro. Reunidos, gobierno y oposición coinciden en la necesidad de llegar a acuerdos que generen avances efectivos en la situación actual de Venezuela,
Los objetivos del presente acuerdo son la afirmación de la soberanía nacional, la estabilidad democrática, la gobernabilidad, el pleno respeto de los derechos humanos, las garantías en los procesos electorales, la cooperación ante las coyunturas económicas sociales existentes, afirmar el Estado de Derecho constitucional, el derecho pleno de los derechos políticos y el compromiso por el respeto democrático, el rechazo absoluto a la violencia como instrumento político y una política de reconciliación como fundamento para la convivencia democrática nacional. El desarrollo de los puntos de este acuerdo estará sujeto al cumplimiento recíproco de todos los compromisos adquiridos. En materia electoral, se propone que se realicen de manera simultánea las elecciones para presidente de la República, consejos legislativos, estadales y consejos municipales. Seguidamente, firma el candidato Henry Falcón. Voy a seguir leyendo luego de su firma. Perfecto. Gobierno y oposición acuerdan proponer al secretario general de Naciones Unidas se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral amplia y calificada para todas las fases del proceso electoral, así como de otras instancias y organizaciones internacionales mutuamente acordadas. En este sentido, de manera inmediata, se designará una comisión paritaria de las partes que se reunirán con el secretario general de Naciones Unidas a los efectos de la organización de la citada misión de acompañamiento y observación electoral. Se asegurará y favorecerá equidad en el acceso a los medios públicos y privados, redes sociales nacionales e internacionales en el desarrollo de la campaña electoral. Las partes se comprometen a respetar de manera estricta el equilibrio a acceso a los medios de comunicación públicos y privados. A la fecha de la convocatoria de las elecciones, los centros nacionales de votación serán reinstaurados a sus lugares originales y deberá procederse a la mayor difusión pública posible para el conocimiento de los electores. Se realizarán todas las auditorías técnicas con los estándares establecidos, no inferiores a los utilizados a las elecciones del 7 de octubre de 2012 y del 6 de diciembre de 2015. En particular, las citadas auditorías afectarán a todos los componentes del sistema, con protocolos establecidos y presencia de la observación internacional. Se realizará el oportuno sorteo de miembros de mesa con la adecuada notificación a los mismos y debida supervisión del Poder Electoral. Los puntos de apoyo de los factores políticos en las elecciones del mes de mayo se situarán a una distancia no menor a 200 metros del centro de votación. Las partes acuerdan solicitar al Consejo Nacional Electoral un nuevo plazo de apertura del registro electoral en Venezuela y en el exterior para los efectos de la elección presidencial de mayo de 2018. En el tiempo en que dure la campaña electoral, el Gobierno Nacional evitará emitir transmisiones conjuntas de radio y televisión. Los candidatos debidamente inscritos y los factores políticos que lo apoyan realizarán, cada uno por separado, reuniones de coordinación con los mandos del Plan República, comisionados para tal fin, con el objeto de dar garantías de seguridad y de libre tránsito para los candidatos, los partidos y los equipos que los acompañan. Se constituirá un grupo de alto nivel que atenderá los asuntos que se presenten y atenderá el buen desarrollo del proceso electoral. Esta comisión estará integrada por un representante de cada uno de los candidatos y de los partidos que los acompañan. Se establecerá, en conjunto con el Consejo Nacional Electoral, el cronograma con lapsos prudenciales para los comicios de Consejo Legislativo Estadal y consejos municipales. Las partes se comprometen a reconocer los resultados emanados por el Consejo Nacional Electoral de los comicios a celebrarse el próximo 20 de mayo de 2018, evidenciándose el fiel cumplimiento de lo aquí acordado. Seguidamente, firma el candidato Henry Falcón, respaldado por la organización política Avanzada Progresista, el MAS y COPEI.
Por el grupo Electores Esperanza por el Cambio, firma Javier Alejandro Bertucci Carrero. Seguidamente, entrega del acuerdo Garantías Electorales por parte de la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, a los candidatos presidenciales periodo 2019-2025. Recibe el candidato del Frente de la Patria, Nicolás Maduro Moros. Seguidamente recibe el candidato Henry Falcón, candidato por Avanzada Progresista, COPEI y el MAS. Recibe Javier Alejandro Bertucci Carrero por el grupo Electores Esperanza para el Cambio.
se les anuncia que ha culminado esta actividad. Gracias por su cordial asistencia. Tengan todas y todos buenas tardes. El clima electoral necesario de un año 2018 que dijimos, lo dijimos, siempre llueva, truena o truene o relampaguee, llueva, truene o relampaguee, en el año 2018 habrá elecciones presidenciales como manda la Constitución de nuestra amada República Bolivariana de Venezuela. Y así va a acontecer. 20 de mayo. Todos, mujeres, ustedes, jóvenes, hombres, todos, estamos convocados para el domingo 20 de mayo. A votar, a votar, a votar. Para que el país continúe renovando sus fuerzas, sus energías. Porque ¿por qué se contempla en esta Constitución aprobada por nuestro pueblo en el año 99? ¿Por qué se contempla procesos democráticos, soberanos, para renovar legítimamente, para reiterar legítimamente todas las instituciones del país? Porque tenemos un país profundamente democrático, libre. Hemos cumplido el cronograma electoral de manera impecable desde la aprobación en 1999 de esta Constitución. Impecable. Cada año que corresponde, para cada órgano, para cada poder, allí estamos, convocando a la soberanía popular. Cuando se trata de Asamblea Nacional, ha habido elección de Asamblea Nacional. Cuando se trata de gobernadores y gobernadoras, cada 4 años, ahí están las elecciones. Cuando se ha tratado de alcaldes, alcaldesas, ahí están las elecciones. Cuando se ha tratado de consejos legislativos, que son los poderes legislativos estadales, y los consejos municipales, que son las cámaras municipales, ahí han estado las elecciones. Y cuando se ha tratado de presidente de la República como un reloj, dicen que los relojes de mayor precisión son los suizos, ¿verdad? Como un reloj suizo en Venezuela, elecciones. Y este año elecciones adelantadas, elecciones combinadas y conjuntas con poderes legislativos estadales y poderes legislativos municipales. Perfecto, diría yo, democracia, libertad, participación, voto popular. Pero además tenemos que recordar que hemos tenido un sector opositor que ha exigido durante los años 2015, 16, 17, elecciones ya, elecciones presidenciales, elecciones adelantadas, elecciones. Bueno, aquí está, elecciones. Para el mes número 5, finales del mes 5, del mes de mayo, 20 de mayo, elecciones. Hemos tenido una reunión extraordinaria. Yo le diría a mis compatriotas, a nuestros compatriotas, que más que una reunión ha sido un taller. Yo le he propuesto a la presidenta del Poder Electoral que este tipo de talleres se hagan con los medios de comunicación nacionales e internacionales. Por ejemplo, CNN, que tan mal habla de nuestro país todos los días, que por favor dedique aunque sea un minuto a decir la verdad de que el sistema electoral venezolano es el sistema de mayor garantías del mundo.
Las garantías que se dan en Venezuela no existen en ningún lugar del mundo. Ahorita hay elecciones presidenciales en Colombia. No tienen una sola garantía los candidatos presidenciales de Colombia, ni una. En Colombia montan un Tarantino, así como este, un kiosco. Ponen unas boletas electorales. La gente puede tomarle fotos al voto. El voto no es secreto. Y luego termina el acto de votación, cierran la mesa y viene un tipo con un teléfono celular y transmite los resultados de esa mesa y de la otra mesa y la otra mesa. Y después no hay auditoría de lo que se transmitió fuera verdad, si fue la voluntad popular que se contó en esa mesa. Así es Colombia. Tengo que decirlo con dolor por el pueblo colombiano al que amamos profundamente, lo amamos. A Colombia la amamos. Venezuela tiene un sistema de garantías blindado, antes, durante y después del proceso electoral. Ojalá, yo le he planteado a la presidenta que hiciera un taller así, interactivo. Se agarren un sábado entero para que vean y difundan los procesos, para que nuestro pueblo tenga plena seguridad de que el sistema de garantías electorales que se ha construido desde el año 2004 es el más perfecto, el más completo y es único en el mundo entero. Así que también le he propuesto que lo hagan con los embajadores y embajadoras acreditados en el país, que venga la Unión Europea, todos los embajadores europeos y vean. Aquí tenemos 10 veces más garantías electorales antes, durante y después de los actos electorales que en cualquier país de Europa. Y no digamos de Estados Unidos. Le podrían dar un taller a todo el cuerpo diplomático de los Estados Unidos en Venezuela, desde Robinson, encargado de negocios, hasta el último portero de la Embajada de Estados Unidos, para que aprendieran que es un sistema electoral directo. Porque en Venezuela quien elige al presidente es el pueblo. En Estados Unidos no lo elige el pueblo. No hay elección directa para presidente de la República en Estados Unidos. Es la primera garantía. No tienen la garantía de elegir al presidente de la República. ¿Qué les parece a ustedes? Y en Estados Unidos la gente entra a un sitio así como, ¿qué te digo yo? Voy caminando por la Quinta Avenida de Nueva York y me meto en una garita que hay ahí, una farmacia. Hay una máquina electoral y uno marca. Uno no sabe si lo que le marcó verdaderamente fue el voto garantizado. Todo lo digo porque Venezuela tiene que defender con orgullo su sistema electoral. Y hoy de esta reunión he salido más convencido y más orgulloso que nunca del sistema electoral y de las garantías que tiene nuestro pueblo para ir a elegir al presidente de la República y para elegir todas las autoridades de manera permanente. Yo estoy preparado ya para, bajo la rectoría del CNE, ir a la campaña electoral. Estoy preparado para cumplir este acuerdo, que es la ratificación del acuerdo de República Dominicana y la ampliación de más garantías aún para una campaña electoral buena, equilibrada, participativa, pedagógica, de altura. Estoy listo para cumplirlo. Desde hoy estoy listo. Y lo voy a cumplir. Ustedes saben que, modestamente, nosotros somos gente de palabra. Yo soy un hombre de palabra. Y cuando me comprometo y firmo, cumplo. Compromiso, firma, juramento y a cumplirse ese juramento. Bueno, felicito al Poder Electoral, estoy a sus órdenes para todo lo que haya que hacer. El día de hoy ya vence el lapso extendido de 48 horas para la inscripción de candidatos y candidatas. Seguramente hoy en la noche o mañana el Consejo Nacional Electoral hará un balance. Hasta esta hora me han dicho se han inscrito 14 partidos políticos, 14 movimientos políticos que hacen vida política en el país, que hacen vida política en el Parlamento, que hacen vida política en las regiones, en los municipios, ¿no? Y creo que iban 6 candidatos inscritos. Bueno, esperemos, pues, yo estoy listo. Soy candidato del Frente Amplio de la Patria, FEPatria. Soy candidato del Gran Polo Patriótico. Soy candidato del pueblo, humilde, luchador, de los patriotas, de los revolucionarios.
Y aquí estoy de pie, listo para transitar este camino. Estoy a las órdenes de ustedes, creo que hay algunas preguntas. Se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Margelis Hernández, Globovisión. Si estaría planteado un encuentro con el candidato a la presidencia, Henry Falcón, si sería un encuentro público, por supuesto, con la presencia de los medios de comunicación. Además, en segundo lugar, en vista de este acuerdo logrado con algunos de los aspectos establecidos en República Dominicana, quisiera saber si usted estaría dispuesto a ceder en otros puntos, en otras peticiones que ha hecho la Mesa de la Unidad Democrática, como por ejemplo la apertura de un canal humanitario. Y una última pregunta: el día de ayer el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, exhortaba pues, a usted como presidente de la República que tomara algunas medidas en materia económica y social para tratar de disminuir un poco el éxodo de los venezolanos o la migración de los venezolanos. Quisiera saber su respuesta ante esta afirmación del expresidente de Brasil. Bueno, nosotros estamos precisamente en un proceso de fortalecimiento. El día de ayer di el segundo aumento salarial y estatique de este año. A ti te llegó, ¿verdad? Tú trabajas en Globovisión. Tienes aumento salarial y estatique a partir de hoy, 2 de marzo. Tienes que reclamarlo, que te lo depositen. Y bueno, también he anunciado por el Carnet de la Patria el bono del Día de la Mujer, 8 de marzo, para apoyar a nuestras mujeres integralmente. He anunciado el bono de Semana Santa para apoyar a la familia venezolana, 8 millones de personas. Seguir fortaleciendo el sistema de apoyo financiero, de apoyo económico, de apoyo integral a través del Carnet de la Patria. He anunciado un conjunto de medidas que tienen que ver con los pensionados y pensionadas. Las pensionadas y pensionados han tenido un aumento del 58%, único en la historia. Y este mes de marzo llegamos a 100% pensionados en Venezuela. Cuando te digo esto es porque es el único lugar del mundo donde esto se está haciendo. Proteger el empleo, proteger a los trabajadores, proteger a los hogares, a la familia, proteger a la mujer, jefa de hogar. Sistema de Carnet de la Patria es como el petro, es único, solo lo tiene Venezuela. 100% pensionado. Por lo menos en América Latina solo Venezuela, el 100% de pensionados. Y todo esto lo hacemos para contrarrestar la brutal guerra económica internacional y la brutal guerra económica nacional que hay. La persecución financiera que hay contra todas las cuentas de la República. La persecución que no le permite a la República refinanciar una deuda, conseguir otro dinero, como derecho tenemos y tienen todos los países del mundo. Nos persiguen y nos congelan cuentas. Si vamos a comprar un medicamento, bueno, lo hacen imposible, porque congelan la cuenta. Y cuando descongelamos la cuenta, paran el barco. Tú como venezolano lo tienes que saber, ¿oíste? Paran el barco. Tenemos que parir y traer de los mundos de Asia, traer las medicinas para todo nuestro pueblo y a través del 800 Salud garantizar un sistema que tiene que ser un sistema perfecto. Estamos perfeccionándolo para que le llegue a todo nuestro pueblo la atención médica y le llegue su medicina en un gran esfuerzo que nuestro pueblo valora. Porque si nuestro pueblo no valorara la lucha, el esfuerzo nuestro, no estaríamos punteando las encuestas, todas las encuestas. Si tú te preguntas sinceramente, ¿qué tiene Maduro que puntea las encuestas? Luego de todo lo que nos han hecho, luego de todo lo que nos hacen, la campaña esa sucia que nos tienen, que los venezolanos se están yendo del país huyendo. Es la misma campaña que le hicieron a Cuba en los 60, 70, 80, es el mismo esquema, que los han traído los extremistas de Washington. Yo respeto a los venezolanos que toman su decisión de irse a otro país. Yo jamás me iría. Venezuela es el país más hermoso del mundo. Y le tiendo mis manos a quien se haya ido. Hay víctimas de la guerra económica que se han desesperado y se han ido. Yo les digo, vuelvan, vengan acá. Venezuela es único. Tengo testimonios impresionantes de gente que se fue para Colombia. Ay, Dios mío, cuánta discriminación, cuántas humillaciones han sufrido allá. Se han regresado.
Tengo testimonio de una muchacha parecida a ti de paso, que se fue a Panamá, vendió el apartamento aquí, vendió el apartamento en Margarita y regresó de Panamá arruinada. Y una campaña antivenezolana que la perseguían en las calles. Ya tú eres venezolano y la perseguían. Una campaña xenofóbica. Tengo un cuento que me lo echó a mí personalmente, una persona de clase media alta que vendió el apartamento en la Castellana y se fue a vivir a Madrid y vendió un apartamento en Margarita, creo que también. A los 6 meses estaba viviendo en un cuchitril, solo. Tenía un pequeño negocio en el centro de Madrid. Y después me dice, mira, ahí en esos países hay que pagar hasta por la forma de caminar. La gasolina la aumentan todos los días y cuesta no sé cuánto. El gas lo aumentan todos los días y cuesta no sé cuánto. La electricidad todas las semanas se lo está aumentando. Hay que pagar hasta por la forma de caminar. Impuestos, hasta que de repente uno hace así, tiene que pagar impuestos. Venezuela es un país único, con nuestros problemas, sí. Pero son tus problemas y mis problemas, nuestros problemas, que solo los tenemos que resolver, ¿quiénes? Los venezolanos, las venezolanas. De un país que hay que aprender a amar como es. La patria se ama como la tenemos para mejorarla. La patria la amamos como es para mejorarla. Y solo con amor se puede mejorar. Por eso yo llamo al amor. Llamo a querer a Venezuela. Llamo a mejorarla. Y yo soy el candidato para amar y mejorar nuestra patria. Así que bueno, sigamos mejorándola. Sigamos creando. Y no nos hagamos ecos de tantas campañas sucias para desmotivar, desmoralizar, entristecer a los venezolanos. El venezolano es una persona, es un ser único, de batallas, que tiene una sonrisa. Hoy es viernes. Vete a las discotecas, vete a los lugares de encuentro que hay, diversos, a las 6 de la tarde para que tú veas la tristeza del pueblo. Vete a los restaurantes del Esto para que veas la crisis humanitaria. Vete ahorita. Te vas con la cámara de Globovisión, eso sí. Le digo a los dueños de Globovisión, manden una cámara a los restaurantes de Altamira, de la Castellana, de las Mercedes, para que vean la crisis humanitaria a las 7 de la noche. Y las garrafas de whisky que pasean por ahí. Esa es Venezuela. Dejemos la campaña de desmotivar, de repetir lo que quieren que repitamos, Santos, Trump y compañía. No, vale, amemos nuestro país. ¿Ustedes saben quién está bien mal? Esos países que hablan mal de nosotros. Colombia, 70% de pobreza. La miseria ha crecido 40%, el analfabetismo en 25%, el desempleo abierto en 20%, el empleo informal, sin garantía, sin protección social en 65%. No hay pensiones, no hay jubilaciones. Por ejemplo, y de Colombia es que viene toda esa conseja, que Venezuela es mala, que es mala, que es mala. No, Venezuela es bella, la amo y debemos amarla entre todos. Venezuela es el mejor país del mundo. Los problemas que tenemos, enfrentémoslos y superémoslos. Estoy a la orden. Osmari Hernández, CNN. Ah, mire, yo hablando mal de CNN aquí. Buenas tardes, presidente. Jorge Rodríguez no me advirtió esto. Disculpa. En primer lugar, quisiera preguntarle, el acuerdo firmado hoy fue presentado como suscrito por usted como candidato por el gobierno y también por la oposición venezolana. Sin embargo, se trata de partidos que son minoritarios dentro de la oposición venezolana, no representan a la mayoría del electorado y la Mesa de la Unidad Democrática mantiene su posición aclarando que no ha suscrito ningún acuerdo y que mantiene su desconfianza ante las condiciones ofrecidas en este acuerdo. En este sentido mantienen su posición de no participar, incluso aseguran que se va a cometer un fraude en estos comicios y recuerdan lo que fue el caso en el Estado Bolívar cuando Andrés Velázquez denuncia que ocurrió un fraude en esta entidad. En este sentido quisiera preguntarle, ¿teme que pueda cuestionarse la legitimidad de este proceso? De igual manera, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos se pronunciaron para asegurar que pese a este acuerdo y al cambio de fecha, no están establecidas las garantías para que se realicen unas elecciones justas, libres y transparentes, fundamentadas en principios democráticos. También su respuesta a este pronunciamiento. De igual manera, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que va a acatar lo establecido en el documento que surgió de República Dominicana, que no fue avalado por la oposición venezolana, solo por la delegación de gobierno, pese a que también muchos de estos puntos están establecidos en la ley, son de obligatorio cumplimiento. ¿Cree que en este sentido se ponga en tela de juicio la independencia de poderes en Venezuela?
Bueno, el poder electoral en Venezuela es el único país del mundo que tiene su organismo electoral, es un poder independiente, es el quinto poder constitucional del país, el poder electoral. En Estados Unidos, por ejemplo, que su gobierno pretende cuestionar nuestro sistema electoral, ¿quién dirige las elecciones? ¿Quién organiza las elecciones de Estados Unidos? ¿Ustedes se han preguntado algún día? Lo organizan los gobernadores de cada estado. ¿Quién organiza las elecciones en Colombia? ¿Alguien se ha preguntado? ¿Quién organiza las elecciones en España? El ministro del Interior. Y el reporte de las elecciones sale el ministro del Interior, y dice lo que dice ahí, sin auditorías previas, posteriores. Es inaceptable ningún cuestionamiento de ninguno de estos países que no tienen la garantía, como Estados Unidos, ni de elegir su presidente de la República. Pregúntense ustedes, ¿tiene garantías el pueblo de Estados Unidos que no puede elegir con su voto al presidente de la República, al presidente de su país? Así que me resbalan las opiniones de los gobiernos del norte, porque no tienen moral. Venezuela, campeón mundial en garantías, en democracia y en libertad. Hemos hecho 24 elecciones en 18 años. Las fuerzas revolucionarias hemos ganado 22, en buena lid. Somos una fuerza, ¿verdad? Somos una realidad. Yo estoy aquí como presidente no porque me apoya los 4 multimillonarios del país, no soy un magnate, ni quiero serlo. Yo estoy aquí como presidente no porque me apoyan los dueños de los canales de televisión, internacionales o nacionales. Yo estoy aquí porque represento a un pueblo, porque hay millones de seres humanos allí en las calles que creen en la idea de Chávez, de Bolívar, de la revolución. Por eso estoy aquí y estoy punteando todas las encuestas. Humildemente, lo digo, humildemente, porque nosotros sabemos ganar y sabemos perder. Pero sobre todo sabemos competir. Cuando hay que hacer una carrera, uno se tiene que poner 100 metros planos, vamos pues. No me puedo poner yo, no, que me duele el tobillo, no, que él me vio mal, no, que me respiró en la nuca. Como hace Ramos Alú, no, que Maduro me respira en la nuca. Ven a competir, Ramos Alú. ¿Tú sabes qué le dice Ramos Alú? Henry Ramos Alú, que era el candidato presidencial más importante que tenía la oposición, de acuerdo a ellos. Tenía 6 puntos en las encuestas, me iba a ganar. Ramos Alú le dice, ahorita están debatiendo a esta hora, yo te puedo decir que están debatiendo. Ustedes lo saben. Ramos Alú le dice a sus jefes, a sus líderes, a sus dirigentes, me comprometí con el encargado de negocios de Estados Unidos, Robinson, a no inscribirme. ¿Cómo hago ahora para romper ese juramento? Estoy mintiendo. Ramos Alú, hubo una orden de boicotear las elecciones venezolanas. Y ustedes saben por qué fue la orden de los Estados Unidos, del gobierno imperialista, porque no me pueden ganar las elecciones. Y no van a legitimar ellos, con su participación, unas elecciones libres, con garantías democráticas, donde otra vez las fuerzas bolivarianas del Frente de la Patria, del Frente Amplio de la Patria, ganemos las elecciones. Esa es la verdad. No quieren participar por eso. Fuerzas minoritarias en el país. ¿Qué le parece a usted un partido político que sale mucho en la televisión, que tiene una persona que se fue para el exterior huyendo, Julio Borges, y que no es capaz de recoger 92.000 firmas para legalizarse? ¿Qué le parece a usted en CNN? Primero Justicia, el partido de Julio Borges que está en el exterior pidiendo sanciones para nuestra propia patria. Le tocó recoger 92.000 firmas y no las recogió. Eso se puede llamar mayoritario en un país, que a un partido le toque recoger nada más 92.000 firmas y recoja 30.000, digo yo, entrando en la polémica, porque a mí me gusta eso, el debate, la polémica, la verdad. Que me las digan y decirlas también. En todo caso, aquí lo que importa, al final, es que el 20 de mayo el pueblo venezolano salga a votar, y yo lo invito a votar.